domingo para todos. En esta semana tenemos el día de Navidad y me pareció oportuno hablar de un tema, una de las razones del nacimiento del Señor Jesucristo. Pensando en que esa encarnación, esa tarea que estaba ordenada desde antes de la fundación del mundo, y que, como dice Gálatas 4, en el cumplimiento del tiempo apareció el Señor Jesucristo, nacido de mujer, para hacer esa obra, ¿no? Vamos a tratar de pensar en una de las razones del nacimiento. Y seguramente tendremos muchas conclusiones cada uno de nosotros al pensar en su encarnación. Este gráfico es para que recuerden, como siempre estudiamos, el tema de línea de tiempo de la redención. Cuando nosotros utilizamos este gráfico global para recordarnos la línea de tiempo donde está escrita justamente la palabra, nos divide con una flecha hacia la izquierda la eternidad pasada, la cruz del Señor Jesucristo, esa obra perfecta, merced a su encarnación, y la flecha hacia la derecha la eternidad futura. Con esto ya tenemos una idea de lo que es la línea de tiempo. Y entonces nos quedaría antes de la cruz el tema del Antiguo Testamento y después de la cruz el Nuevo Testamento. Con eso ya más o menos nos manejamos con la escritura, con un cuadro general de lo que es la Biblia. En la siguiente diapositiva quiero que veamos dos temas, el de la promesa del Redentor, porque tenía que ser humano y divino, y el precio, el énfasis es en la sangre de la redención. Esto es porque algunas versiones omiten la palabra sangre. La línea de tiempo, ahora nos vamos a quedar solo con el Antiguo Testamento, y la flecha nos va a recordar la eternidad pasada hacia la izquierda. La primera flecha que ustedes ven es la que en el jardín del Edén se habla de que el Señor Jesucristo iba a nacer de mujer, dice de la simiente de la mujer, contrastado con lo de Satanás. Y justamente Génesis 3.15 con Gálatas 4.4 nos da esa misma idea, que el Señor Jesucristo llegó y vino nacido de mujer. Entonces, ese es un cumplimiento de una profecía que Dios la pronuncia allí en la caída del hombre en Génesis 3, pero que es fundamental porque tenía que ser humano. Y esto es el punto que estamos hablando, humano y a la vez divino. En la siguiente flecha nosotros vamos a encontrar que era descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, y por supuesto esto sigue hablando de la humanidad. Aunque él era divino, se encarnó en un momento, pero el cuerpo tenía que ser para tener el valor perfecto de la redención. En la tercera flecha lo que vamos a ver simplemente es la parte divina. Y ahí tienen Isaías 9, 6 y 7, porque está hablando de su deidad, obviamente, el Salmo 45 y el Salmo 102, que son salmos que están hablando de tu trono, oh Dios, como nos va a hablar en Hebreos 1, del 8 al 12, que el Señor Jesucristo no solo tiene un trono porque es descendiente de David y prometido por Dios de la tribu de Judá, sino que también porque Él es el Dios eterno. Y a ninguno de los ángeles Dios le dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que es muy importante darnos cuenta de estos temas. ¿Y por qué? Porque precisamente en la flecha 4 quiero que hablemos de sangre, de por qué razón en Éxodo 12 y 13, dentro de tantos otros pasajes, se nos habla de la sangre para redimir a un pueblo que estaba cautivo en Egipto. Y Hebreos 10 nos remarca la importancia de la sangre. Y por supuesto, el que lo planteó claramente, cuando hablamos de Hebreos 10, hablamos de la sangre de los toros y los machos cabríos que no podían quitar el pecado. Pero Juan 1.29, el Señor Jesucristo es designado por Juan como el Cordero que quita. Y ahora vamos a ver ese texto. En esta diapositiva 4 quiero hacerles la pregunta, no solo a ustedes,
para que la recuerden, sino a aquellos que niegan el tema de la sangre y prefieren omitirla y usar la palabra muerte. ¿Es muerte o sangre lo necesario para redimir? Vamos a ver algo de historia. En el año 1079 a 1142 vivió un monje llamado Pedro Abelardo. Él fue uno de los que colocó una teoría sobre la influencia moral de la muerte del Señor Jesucristo. Cuando se sale en el siglo XX con la teoría de la influencia moral, estaba basado en lo que había dicho Pedro Abelardo. ¿Y cuál es la idea? La idea es que lo importante es el ejemplo de Cristo, no el valor teológico, divino que el Espíritu Santo dejó escrito. Y eso genera que haya problemas con las traducciones nuevas que se llaman traducciones dinámicas y que dentro de ese tema tienen el aspecto de la influencia moral, tomado de estas personas, de los teólogos de la influencia moral que se lo sacaron a Pedro Abelardo. ¿Y qué es lo que se prioriza? Que el receptor de ese mensaje de la traducción probablemente no llegue a entender qué quiere decir el mensaje original con la palabra sangre. Y entonces la van a cambiar. Y no les interesa lo que el Espíritu Santo dijo y dejó escrito, sino lo que ellos creen que la gente debe pensar. Esto me lleva a recordar cuando se hacían las traducciones y la gente de sociedades bíblicas nos compartía que en algunos lugares del mundo, cuando se habla de hacer una casa en la roca o en la arena, decía que las personas que viven en las zonas ribereñas hacen sus casas con palos profundos en la arena. Ahora, ellos decían que por esa razón tenían que hacer un cambio en esa expresión, lo cual es una burrada, porque a mí no me interesa si la persona entiende o no entiende lo que está escrito en la Biblia. Si el plan para que lo pueda entender es primero recibir a Cristo como Salvador y no leer la Biblia para entenderla en lo que Él vive en el siglo XX, XXI o tercer milenio. ¿Me explico? Esto nos lleva al punto 4. Es decir, las traducciones dinámicas contienen este tema de la teoría de la influencia moral. Y como les decía recién, este movimiento que se llamó modernismo teológico atacaba principalmente esos puntos que son la base de la fe cristiana: la obra de la expiación, la obra de redención, el precio de la redención, lo que involucraba la encarnación de Cristo y por supuesto la resurrección, todo lo que fuera cristología. En esta teoría hay dos puntos que ellos quieren remarcar: que la sangre del Señor no tiene el sentido propiciador, es decir, el hecho de aplacar la ira de un Dios justo que castiga el pecado no es importante. Por eso hablamos de la influencia moral. Y tampoco tiene un valor redentor, es decir, la transacción entre el Padre y el Hijo por el pecador era su sangre. Y ellos, al pensar en la teoría de la influencia moral, están tratando de que haya una sociabilización entre las religiones que leen la Biblia y que no tengan por importante lo que el Espíritu Santo considera importante. Observen en Efesios 1:7, la Biblia de las Américas trae redención mediante su sangre. La versión latinoamericana trae redención mediante su sangre. La Reina Valera Gómez, redención por su sangre. La Reina Valera de 1909, redención por su sangre. En la siguiente diapositiva tenemos 4 versiones más. La Biblia Jubileo del 2000, por su sangre. Las Sagradas Escrituras 1569, por su sangre. King James, a través de su sangre. La versión revisada en inglés, a través de su sangre. Es decir, que lo que tenemos es que la mayoría de las versiones que tratan de traducir de los originales respetan la palabra sangre. Acá les voy a dejar una docena de pasajes para que ustedes puedan estudiar después,
Yo voy a pasar un par de textos más. Estos textos ustedes pueden revisarlos en sus Biblias. Solo les marco que Colosenses 1:14, algunos manuscritos omiten la palabra sangre en los más antiguos, pero el resto de los pasajes contiene la palabra sangre sin ningún problema. Un texto muy importante es Romanos 3:25. La Biblia de las Américas dice que Dios se exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. La latinoamericana dice propiciación por su sangre a través de la fe. Reina Valera Gómez dice por medio de la fe en su sangre. Propiciación por medio de la fe en su sangre. Reina Valera 1909 en propiciación por la fe en su sangre. En la siguiente vemos la de Jubileo 2000 mediante la fe en su sangre. Reconciliación mediante la fe en su sangre. La de 1569, aplacación mediante la fe en su sangre. King James, propiciación a través de la fe en su sangre. La Biblia revisada de inglés es propiciación a través de la fe por su sangre. Ahora les muestro un par de versiones dinámicas, una que se llama La Palabra. Dice, a quien Dios ha hecho para quienes creen en su muerte instrumento de perdón. La TLA, que es la versión en lenguaje actual, dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Fíjense ustedes cómo esta gente está haciendo un aporte a la tergiversación de la Escritura. En vez de ser una traducción, es una traición a la Escritura. Interesante. Ahora miremos Romanos 5:9. Biblia de las Américas, justificados por su sangre. Latinoamericana, por su sangre. Reina Valera Gómez, justificados en su sangre. Reina Valera del 1909, justificados en su sangre. En la siguiente, la Biblia de Jubileo, justificados en su sangre. 1569, justificados en su sangre. King James, por su sangre. La versión revisada inglesa, por su sangre. Todos los traductores están manteniendo el hecho del valor que tiene la sangre. En Navidad nosotros estamos pensando en su nacimiento, pero solo pensamos en que Él nació y nos olvidamos que el valor de ese nacimiento es que tenía sangre. Y el hecho de que fuera Dios encarnado hacía que hubiera un valor infinito en su sangre. Pedro lo llama la sangre preciosa. En la diapositiva 14, miren las versiones dinámicas de Romanos 5:9. La palabra dice, pues ahora que por la muerte de Cristo Dios nos ha restablecido en su amistad. Fíjense, por la muerte. La traducción en lenguaje actual. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo. Y la palabra de Dios para todos dice, con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. ¿Ven ustedes lo confuso que es el concepto del Espíritu Santo en la Escritura, en sus originales, con esta versión que es entendible, entre comillas, para el que lee? Nosotros no tenemos la Biblia para el que lee, para el inconverso. Es para el pueblo de Dios, para que se alimente con la información que el Espíritu Santo quiere que tengamos. Y los pastores y los maestros tenemos que dejar de estar perdiendo el tiempo con estas traducciones o versiones dinámicas que lo que hacen es no permitir que el nuevo creyente estudie la Escritura. ¿Por qué? Porque es un bebé. Y así como un bebé nace físicamente y uno le va dando el alimento de acuerdo a su capacidad hasta que llega el momento en que puede comer alimentos más sólidos, Hebreos 5 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces no podemos regalarle siempre a los creyentes cosas, a los nuevos creyentes, este tipo de versiones, porque va a entenderla en la medida que el Espíritu Santo abra su entendimiento.
pero nosotros creemos que hay que ayudar al Espíritu Santo y por eso le estamos dando estas traducciones dinámicas. Vamos a mirar un texto más, 1 Juan 1.7. En la Biblia de las Américas dice que si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. La latinoamericana, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. La Valera Gómez, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Reina Valera 1909, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En la versión de Jubileo del 2000, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1569, y la sangre de Jesús el Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. King James, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia a todos de todos los pecados. Y la versión revisada inglesa dice, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todos los pecados, a todos nosotros de todos los pecados. Por lo tanto, si comparamos estos textos con estas versiones, la palabra, es una versión, dice, pero si vivimos de acuerdo con la luz, como Él vive en la luz, entonces vivimos unidos los unos con los otros y la muerte de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la muerte y no la sangre? Porque ellos tratan de evitar el término sangre. ¿Se acuerdan que yo una vez les conté que nuestro profesor de teología nos explicaba que Eugene Nida, o Eugenio Nida, un traductor de lo que era la versión popular Dios llega al hombre, el Nuevo Testamento, había hecho la expresión desafortunada que si él tenía un balde de sangre de Cristo no le servía para nada, pero que cualquier persona podía entender rápidamente el término la muerte de Cristo. Pero eso es una aberración, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora, ellos, de la palabra, esta versión, hacen una excepción en el libro a los Hebreos. ¿Pero por qué? Porque no les quedaba otra alternativa que poner sangre, porque se está contrastando lo inútil de los sacrificios del Antiguo Testamento con la eficacia redentora de la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, la sangre de los toros y machos cabríos no podía ser perfecto a los santos del Antiguo Testamento. Sin embargo, la sangre de Jesucristo es la que quita el pecado, da la posibilidad de ser perfectos a los santos del Antiguo Testamento. Y como dice Hebreos 11:40, preparó algo mejor para nosotros, que somos la iglesia, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fundamental este concepto. Y vuelvo a repetir Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien, vamos a ir a las conclusiones. Muerte o sangre para redimir. El Espíritu Santo utilizó exactamente las palabras que Él escogió que estén escritas. Y tomó a los hombres, los colocó en la época que nacieron, los capacitó de tal manera y luego los movió a que fuesen escritas esas palabras. Y la exactitud con que ellos escribieron lo que el Espíritu Santo quería se llama inspiración verbal plenaria e inerrante que creemos nosotros. En segundo lugar, importante, cuando utilizamos el término sangre, que el Espíritu Santo utiliza, Él estaba indicando el precio inconmensurable que Dios tuvo que pagar para redimir al hombre que estaba en Adán y trasladarlo en una forma perfecta al reino de su amado Hijo. Pero esa sangre no tiene el valor de cualquier sangre, porque quien había pagado ese precio era hombre y era Dios a la vez. Lo que se llama la unión hipostática, la posibilidad única en el universo de que la deidad tenga un cuerpo sin pecado y que lo tenga por la eternidad. Importantísimo entender estos aspectos de la gran obra en el tiempo del nacimiento de Cristo. Cuando Él nació, algo que nunca había existido estaba allí. Y por eso Hebreos 1 dice, adórenle todos los ángeles.
Cuando introduce al primogénito, adórenle todos los ángeles. Cuando introdujo al Señor Jesucristo en el nacimiento, había ángeles, había pastores, estaban sus padres, aparece Simeón, aparece Ana, aparecen un montón de personajes que eran piadosos, que esperaban al Mesías. Y ese tipo de situaciones no se va a volver a repetir nunca más. Vamos a completar esta conclusión. La sangre de Cristo, yo coloco en griego toaima porque no hay otra forma de traducir esta palabra. No es la palabra muerte, no es la palabra desmayo, es muerte y desmayo, lo que quieren utilizar estos teólogos o traductores, mejor dicho, que no son teólogos obviamente, pero es sangre lo que el Espíritu Santo eligió. Y la sangre de Cristo es el precio por el cual fuimos comprados para Dios. Por eso 1 Corintios 6 dice que hemos sido comprados por precio y que tenemos que glorificar al Señor en nuestros cuerpos, en nuestros espíritus, porque son de Dios. Ahora Pedro dice que esa es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la que nos ha redimido, la que nos ha comprado. Juan asegura que el Cordero de Dios quita, y ahí la palabra que utiliza el Espíritu Santo es airo. Han discutido muchos teólogos, sobre todo los de la BTX 4, que airo es mejor utilizar para levantar. No, el Señor Jesucristo no levantó el pecado, lo quitó. Y estas confusiones que generan algunos, entre comillas, teólogos, que siempre son generalmente traductores, no teólogos, que no alcanzan a valorar que cuando se usa sangre es sangre, cuando se usa quitar es quitar, porque la diferencia es abismal en teología. Así que esta Navidad nosotros recordamos una de las razones de su nacimiento, que fue redimirnos con su sangre. Y la propuesta para esta Navidad es que puedas tener un tiempo para agradecer al Señor por algo que no entendemos, que fue la encarnación. Porque fue algo divino y humano a la vez, algo perfecto, algo que esperó desde la eternidad pasada, el tiempo donde Dios envió a su Hijo nacido de mujer, para que nosotros tengamos un sacrificio perfecto. Cuando uno mira el capítulo 12 y 13 de Éxodo, no puede menos que sorprenderse la perfección con que el Espíritu Santo escribe y describe la forma en que tenía que matarse ese cordero, untarse la sangre en el dintel para que ese primogénito no muriera. ¿Y saben qué pasó? Posteriormente Dios dice, porque esto sucedió, porque un cordero fue muerto en lugar de tu primogénito, todo primogénito es mío. No sé si los creyentes hacemos esa entrega de nuestro primer hijo, pero es así. Por eso se los redimía con un valor que se colocaba en el templo o se los entregaba. Cuando Ana decide dar su hijo para que esté en el templo y sirva al Señor, estaba cumpliendo ese principio. Era piadosa. Y Dios necesitaba a Samuel para que cambiara el ministerio sacerdotal que venía teniendo una de las ramas del sacerdocio descendiente de Aarón. Imposible comprender estas cosas si no conocemos la Escritura. Así que esta Navidad te propongo un tiempo con el Señor de gratitud y también un tiempo de compromiso, porque puede ser que el próximo año el regalo de tu persona al Señor dure todo el año que viene, salvo que Él venga a buscarnos.
pero cada Navidad está bueno escribir algunos regalos que queremos hacerle. Esos regalos pueden estar involucrando nuestra salud física, de cuidarnos para que Él pueda utilizarnos lo mejor posible. Puede ser nuestro peso, bajar de peso, puede ser que nosotros tengamos el deseo de arreglar algunas cosas que hemos descuidado, llámese nuestra dentadura, llámese nuestra salud en general, pero eso es una cosa. Podemos obsequiarle al Señor todo el año un área de las relaciones con hermanos en la iglesia, actitudes con las cuales queremos agradar a Dios, siguiendo la Escritura. Podemos regalarle cosas en nuestro hogar, en el cual nos comprometemos con el grupo de creyentes que nos rodea y de inconversos muchas veces, a tratarlos como la Biblia nos enseña, a no ser tan gritones, de tan mal carácter y generar una relación más afable, más del fruto del Espíritu. Y en lo espiritual podemos plantearnos metas de memorizar, de buscar en la Escritura temas que necesitamos aprender, de tomar un libro de nuestra biblioteca virtual, por ejemplo, y decidirnos durante todo el año a dividir ese libro en semanas y en meses para poder ir avanzando semana por semana con algo muy pequeño y al fin de año haber terminado de leer un comentario bíblico o haber estudiado por 2 o 3 comentarios un libro de la Escritura. Así que espero que el Señor les bendiga. Nuestro próximo domingo ya estamos pisando el fin de año. Que el Señor les dé una buena semana y una hermosa oportunidad en Navidad.